Hola, hola, hola. Bueno, es un día especial hoy. Juega Argentina, así que grabamos la clase antes. Los beneficios que tiene la tecnología, ¿ves? Muy bien, vamos a aplicar. Bueno, el tema de hoy, para tenerlo rápidamente presente, se denomina sistemas discretos. Hay cosas de esto que ustedes ya deben haberlas visto en otras materias, pero bueno, lo vamos a recordar un poquito para tener presente algunos conceptos antes de comenzar algo mucho más, temas más importantes. Bueno, acá en una primera transparencia he querido mostrar una variable analógica que nosotros la conocemos como temperatura. Esa temperatura uno la mide, la siente, no la puede palpar, pero sí la podemos medir y la podemos medir a través de instrumentos como ser, por ejemplo, mercurio o alcohol también, o algún sensor que tengamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero representar con esto? Que hay una cantidad de variables analógicas físicas que nosotros las podemos palpar y cuando la medimos la tenemos que transformar en una señal eléctrica para que uno pueda verla de alguna otra manera, ya sea en un dispositivo con aguja, en un dispositivo con LED, en un dispositivo eh, con escalas, bueno, una infinidad de dispositivos, ¿no? O lo que uno se puede imaginar. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener acá? Una adquisición de un dato. La temperatura acá sería el dato. Y nosotros necesitamos hacer una adquisición de datos y controlar esos datos. Acá, ¿qué quiero representar con esta transparencia? Bueno, observar, por ejemplo, un voltímetro para medir la tensión o un termómetro y anotar manualmente sus valores es de hecho un proceso de adquisición de datos. O sea, adquirimos el dato que estamos viendo en este caso de una variable física. Ahora, una vez que actuamos sobre ese valor, supongamos sobre el volante de un automóvil, para realizar un giro se está ejerciendo una acción de control en función de los datos que se han adquirido. O sea, supongamos si hay un obstáculo en el medio y nosotros lo vemos, accionamos, eso significaría que estamos trabajando sobre el control de esos datos. Pero eso es lo que hacemos nosotros en la vida real. Ahora, ¿cómo se puede automatizar eso? ¿Cómo se puede mejorar esa situación y no hacerla nosotros, sino la haga alguien, como sea una máquina o una computadora? Bueno, adquirir los datos es el procedimiento por los cuales se recolecta la información y se describe una situación dada. Cuando se cumple una determinada condición, la cual normalmente está definida por una base de tiempo. Bueno, fíjense acá tenemos una curva de tensión, la de color azul o celeste, como quieran llamarle, y vamos a tener muestras que se van tomando los puntitos rojos. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque nosotros esa variable analógica que la tenemos, bueno, en este caso una senoidal, que puede ser la temperatura o otra variable física, presión, humedad, la podemos rescatar y tomar algunos valores para tener una estadística o para tener un mapeo de lo que está pasando. Entonces ahí aparece un problema, que sería el problema principal, que nosotros tenemos señales que provienen del mundo real, que son todas analógicas, en la mayoría son señales físicas, y esa la tenemos que trasladar a un sistema digital. Por eso estamos hablando de sistemas discretos. Y ese sistema digital es el que tenemos que nosotros llegar. O sea, tenemos que venir desde este lugar, que estamos en el mundo real, y pasar al mundo digital. En el medio habrá una serie de elementos o de situaciones o de equipamiento que tenemos que ver cómo lo manejamos. ¿Cuál sería la solución? Ve, aquí tenemos, la solución sería un sistema de adquisición de datos. Por supuesto que ahí está en castellano, SAT, ¿no? Y proporciona la interfaz de conversión entre los parámetros físicos analógicos del mundo real y el SCD a través de conversores analógicos digitales y convertidores de DAB. Entonces, tenemos un sensor, un diagrama esquemático, y tenemos un dispositivo que acondiciona esa señal
puede ser temperatura, lo convierte en una señal analógica digital, y eso a través de un software controlador y una software de aplicación se puede manejar a través de una PC. Lo cual con este sensor, que es una señal analógica, termina pasando a una señal digital. Fíjense que vamos creciendo lentamente desde acá, que aparece un montón de señales analógicas, y vamos a terminar en una PC donde manejamos ceros y unos. Bueno, hay dos tipos de señales bien definidas, que uno ya las conoce, ya la vemos desde teoría de circuito 1. Las señales son continuas o de tiempo continuo. Eso significa que la variación en el tiempo es punto a punto, y por lo tanto se representa como una función de variable continua, analógica, la que está acá, ¿ves? Tenemos una amplitud, un espacio-tiempo, el espacio, que sería el tiempo, puede ser, y va en forma continua. Bueno, la señal discreta, que es la que trabaja en la computadora, los sistemas digitales, son ceros y unos. Entonces, el tiempo es discreto, es finito. Tenemos un rango de tiempo para valores de tiempo. Es decir, que tiene su valor definido solo para un determinado valor de tiempo. Y por lo tanto se representa como una secuencia de números. Acá aparecen los famosos ceros y unos. Entonces, el rango de tiempo es acá un pedacito, y no es continuo, porque si no acá se corta, ¿ves? Entonces, al cortarse ya es un tiempo discreto, porque aparece o desaparece la señal en algunos momentos. En cambio, acá continuamente está la señal punto a punto. Entonces, tenemos dos grandes grupos, que sería una señal continua y una señal discreta. Ve que ya nos estamos aproximando al tema de discreto, de lo que es el discreto. Bueno, entonces, ¿cómo sería el proceso de... Bueno, ¿cómo sería el proceso de conversión analógica a digital? Tenemos la señal analógica en la figura 1, y puede ser cualquiera. Hay un proceso de conversión analógica a digital a través de conversores, que ya vamos a ver en algún momento, y luego se hace un proceso de cuantización. Se transforma la señal analógica en una señal continua, en una señal analógica discreta. ¿Qué significa? Que vamos tomando puntos a diferentes valores de tiempo, siempre el mismo tiempo, que son estos elementos que están acá, y eso va a tener una duración finita en el espacio-tiempo acá, ¿ves? Entonces, esa conversión me va a dar números digitales o ceros y unos. Luego viene la etapa de codificación, que se le asigna un código binario a cada uno de esos elementos. Y esa sería la altura que vamos a tener acá en cada uno de los elementos. Supongamos 0, 0, 1 y así, ¿no es cierto? Hasta el 1, 1, 1. Bueno, si yo después quiero hacer el proceso inverso, hago una conversión digital analógica y trato de recuperar esa señal analógica para de nuevo trasladar al mundo. Vamos a ver para qué vamos a hacer ese proceso. Ahí aparece algo que es muy interesante, que es el teorema de muestreo. Y la definición dice así: si una señal continua y de banda limitada no contiene componentes frecuenciales mayores que la frecuencia FC, que sería la frecuencia de muestreo, entonces la señal puede ser recuperada sin distorsión si es muestreada a una velocidad no inferior a 2C. A 2 por FC, perdón, 2 veces la frecuencia de muestreo. Perdón, la frecuencia máxima. Esta FC sería la frecuencia máxima de la señal que estoy trabajando. Supongamos que estoy trabajando en audio, entonces el audio va de 20 Hz a 20 kHz, ¿no es cierto? Entonces yo, para muestrear audio, necesitaría una frecuencia de muestreo que sea mínimo de 40K. ¿Para qué? Para que tenga la posibilidad de recuperar esa señal. Si no tengo esa frecuencia mínima, por supuesto de ahí para arriba, ¿no? Si no tengo esa frecuencia mínima, eso significaría que para frecuencia de 20 kHz solamente voy a tener 2 muestras por cada sector, ¿ves? Entonces, así pasa con todas las señales. Supongamos yo tengo un rango de frecuencia. A ver, la frecuencia de temperatura es una
es una señal muy baja, ¿ve? Porque va muy lentamente. Supongamos que la frecuencia de la temperatura sea 100 Hz. Entonces, por decirle un valor, ¿no? Entonces, yo para muestrear la temperatura necesitaría por lo menos, como mínimo, una frecuencia de 200 Hz. Entonces, de la frecuencia de muestreo. Entonces, con eso yo tengo la posibilidad de recuperar esa señal porque voy a sacar 2 muestras por cada ciclo, 2 muestras por cada vez que haya cambio. Eso significa este teorema de muestreo. Es importante saberlo, el teorema de muestreo, que me limita la frecuencia. Supongamos que yo compro un conversor analógico digital cuya frecuencia de muestreo como máxima sea 1 MHz, entonces yo no puedo tomar señales encima de los 500 kHz. Si no, no voy a poder verla, no la voy a poder recuperar. Siempre tiene que ser el doble. Bueno, ¿cuál sería el proceso de cuantización de esa señal? Bueno, en este gráfico está muy bien representado. Entonces nosotros vamos a tener por cada uno de estos valores, que le llamamos Q, fíjense los puntos de decisión donde se toma, están espaciados de un determinado tiempo, todos iguales, para tomar de un valor de señal. Por supuesto que la señal acá no es escalera, ¿no? Sino que es cualquier valor que se vaya tomando, supongo que la señal sea así. Entonces, esta señal acá va a tener un valor, acá va a tener otro valor, acá va a tener otro valor, y acá va a tener otro valor. Bueno, entonces, cuando esa cuantización de esa señal, nosotros vamos a asimilarla a un esquema de ceros y 1, por ejemplo, este valor va a tener 0, 1. Como esta señal nuestra es así, se muestre acá, va a ser 100. Se muestra para acá, va a ser 101. Y se muestra para acá, va a ser 110. ¿Ves? Entonces, le estoy dando una cuantización, le estoy poniendo un valor a la altura de esa señal que se ha muestreado previamente, ¿no? Bueno, y ahí aparece el famoso, el error de cuantización, o el error que se conocía como medio bit, que por ahí no deben haber sentido en digitales, ¿no? Bueno, el error de medio bit. ¿Eso qué significaría? Que en el medio de esto puede suceder que esté en 0 y en 1, ¿ves? En los límites puede ser que esté en 0 y en 1. ¿Y cuál es el problema? Que va a tener un error al 50%. O sea, o está en un lado o está en el otro. Por eso se llama de medio bit. Si la señal está en el medio, se va a ir para un lado o para el otro. No va a estar, no la podemos poner en el medio. Eso solamente estar en el medio significa que podemos utilizar lo que se llama la lógica fuzzy o fuzzy logic, lo que le inventó los japoneses, donde era el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, el vaso vacío, medio lleno o lleno. Han inventado, digamos, unos niveles más. Acá nosotros trabajamos con 2 niveles más, 0 y 1, vacío o lleno, encendido o apagado. Bueno, hay una frecuencia ahí de transferencia, de una función de transferencia de un cuantizador, fíjense que acá está, y acá tenemos, ¿qué es lo que se hace acá? La tensión máxima que yo voy a tener, en este caso era 10 voltios, se la divide en 8. ¿Por qué? Porque son 8 los estados de salida, y eso me va a dar cuál es la mínima tensión que yo voy a rescatar. Entonces significa que si hay una variación menor de 1,25 voltios, ya no la veo. Si la variación es, digamos, de 0,75, no la puedo rescatar. Tiene que ser 1,5, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, tiene que ser mayor a este valor, si no, no la podría rescatar a esa señal. O sea, no la voy a poder ver. Cualquier variación ahí ni me voy a enterar. ¿Por qué? Porque está en 8 bits. Si yo necesitaría digamos, son 8 estados. Si yo necesitaría saber más de esto, necesitaría 4 bits y ya puedo dividir en 16, entonces ya se me hace 0,75, ya necesitaría más. Por supuesto que ahora podemos tener de 8, de 32 bits, y yo voy a tener que esa división de 10 voltios en 8 puede ser, digamos, si es en 64 bits, ¿no es cierto? Entonces yo ya voy a tener mucha capacidad de ver señales mucho más chiquitas. Bien, eso se determina, por supuesto, dividiendo el valor de la entrada analógica a fondo de escala, o sea, de 0 al máximo, y por el número de estados de salida, ¿ves? Entonces ese es el valor Q, sería la cantidad de estados que yo voy a tener,
Entonces es muy sencillo, es 10 voltios dividido en 2 elevado a 3. Supongamos que yo ponga 3 es la cantidad de bits que voy a tener. Si voy a tener 8 bits, 2 a las 8, y aquí voy a tener mucho más, ¿cuánto sería 2 a las 8? Después calculan, y este valor se va a hacer más chiquitito, por lo tanto puedo tomar tensiones más chiquititas, ¿ves? Fíjense acá tengo un valor 2 a las 12, me da ese valor, y yo voy a tener para medir 2,44 milivoltios, ¿eh? Este es solamente si se utiliza un cuantizador de 12 bits. Eso, pero ¿cuál es la ventaja? No por el hecho de que tenga mucho más, necesite o va a funcionar bien. Si yo necesito tomar temperatura, no necesito 12 bits más caro, más electrónica, más problemas. Utilizo un 3 bits y listo. Ahora, si necesito tomar situaciones donde yo tenga que precisar música, bueno, ya puedo usar 12 bits. Puedo trabajar con otras situaciones mejores, puede ser con 8 bits, con 10 bits, hay de 16, hay de 24 bits. Todo va a depender de qué es lo que yo quiero rescatar para que me salga con mucha precisión. Pero también tengo que jugar en el tema económico, porque de nada sirve rescatar, por ejemplo, una variable de temperatura con 12 bits cuando yo estoy utilizando con 3 bits es suficiente. Bueno, son las situaciones que uno ve en el tema de la parte de la práctica. Bueno, y ahora caemos ya en un sistema un poco más complejo, más abierto, ya vamos armando el sistema completo donde yo voy a tener una señal, ¿ve? En el plano físico, una señal física, voy a tener un sensor, ¿ve? Ya va a ser el sensor de temperatura, que me la va a transformar en una señal eléctrica. Luego voy a tener un filtrado de la señal, que sería sacarle un poquito de ruido, sacarle un poquito de cosas que me están estorbando de la señal para dejarla limpita. Y ahí vengo el proceso de conversión. Ese proceso de conversión lo que me va a hacer es, me va a sacar valores de determinadas alturas, me la va a cuantizar, me va a poner una cuantización y luego me la va a digitalizar. Entonces el valor digitalizado es lo que yo mando a la computadora, ¿ves? Entonces acá yo voy a tener esta imagen que tengo acá, que son ceros y unos, va a ser esta señal que está acá, ¿ves? Va a ser la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que acá la estoy viendo en forma analógica y acá la estoy viendo en forma digital. Son las mismas señales, nada más que han sufrido un proceso donde yo acá la veo en forma analógica y acá la veo en forma digital. Lo que pasa es que nosotros interpretamos visualmente una señal analógica, pero no podemos interpretar la señal digital. Entonces, nos genera un inconveniente. Pero sí interpreta una computadora, un sistema de cómputo, sí puede interpretar esos valores y graficarla de tal manera que quede una señal física. Y después que la tiene en forma digital, ¿qué hacemos? Bueno, dentro del formato digital o dentro de una computadora podemos hacer de todo, procesarla, filtrarla, arreglarla, medirla, sacarle valores, promedios, hacerle las transformadas de Fourier, de Laplace, las transformadas rápidas, todas las transformadas que uno quiera hacerle para obtener datos que sean precisos, la podemos hacer dentro de la computadora. Luego, supongamos que es una señal de audio que yo la digitalice, la meto en la máquina, yo la quiero corregir o agregarle cosas, la necesito sacar de la computadora de nuevo para que se escuche en formato analógico. Entonces aparece el conversor de señales ahora digitales a analógica. Y fíjense que es un elemento muy sencillo, un circuito muy sencillo, uno de los circuitos, ¿no? Hay más. Es un arreglo de resistencia, es un pequeño sumador con un operacional. Yo me imagino que ya saben manejar operaciones de día ustedes, un pequeño sumador y en función de los bits de los ceros y unos le vamos agregando tensiones o no a los valores de la resistencia que están en la escalera y se van sumando y va saliendo una señal analógica. Bueno, pero ¿de qué me lleva todo esto? Fíjense, ahí ahora aparece lo que es discreto. Yo tenía la señal analógica acá y después tengo la señal discreta. ¿Qué será discreta? Que yo ya tengo algunos valores de amplitud, pero no la tengo a toda la señal, solamente tengo los picos por donde pasan, ¿verdad? Y ahí aparece todo lo que sea el sistema discreto. Por ejemplo, acá yo voy a tener una muestra unitaria, un impulso unitario, ¿no es cierto?
También voy a tener un escalón unitario, ¿eh? Toda la parte discreta. Voy a tener una exponencial discreta. Si yo voy uniendo los puntos, fíjense que me va a quedar una exponencial real, pero acá discreta. Un coseno, cosenoide, que se le llama discreto, porque voy uniendo los puntitos acá, ¿ves? Todo eso es discreto, no tiene continuidad. Entonces estoy trabajando en el campo discreto. Y ahí aparece la definición de sistema discreto. ¿Qué es un sistema discreto? Matemáticamente un sistema discreto se define como una relación de t, ¿no es cierto?, la función t, que transforma una secuencia numérica de entrada x sub n, el n son numeritos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, en una secuencia numérica de salida y sub n, ¿ves? Fíjense, acá lo único que he hecho es una relación funcional, que es lo que acá, de transformar una señal que es discreta en otra señal discreta. Ese sería el sistema discreto. De todos los sistemas discretos, los sistemas lineales e invariantes con el desplazamiento se conoce como L y D, que son los más importantes. Bueno, L y D significa la L de lineal y el ID invariante con el desplazamiento. ¿Eso qué significa? Que, vuelvo para atrás, no tienen variación acá, tiene que ser la misma variación. No pueden ser o el 1 acá, el 2 más allá, el de aquí, si no, no sería un sistema discreto. Se mantiene la correlativa de estos valores a ciertos tiempos discretamente. Bien. Los sistemas discretos, por supuesto, tienen las mismas propiedades de linealidad, las propiedades de invariancia de desplazamiento del tiempo, tienen estabilidad, tienen causalidad, tienen convolución discreta, tienen inversión de sistemas. Todo esto es matemática pura, mucha matemática, vamos por ahí matemática. Tiene mucha matemática, no vamos a ver toda la matemática porque no hace falta, vamos a ver lo que nosotros necesitamos en estos sistemas discretos. Y ahí aparece todo un sistema discreto. ¿Para qué nos serviría? Vuelvo de nuevo, llegar al bloque simplificado. Tenemos una señal lógica, tenemos un filtro, fíjense, volvemos a tener un filtro, un conversor, un procesador digital de señales, que esto se llama DSP, eso lo vamos a ver el año que viene, un conversor digital analógico y un filtro de salida. ¿Ve? Filtros. Acá estoy hablando de filtros. Y yo también acá dentro de este procesador puedo filtrar, puedo hacer filtrado digital, que justamente ahí apuntamos a filtros digitales. Pero antes de filtros digitales necesitamos ver un poquito de qué son señales discretas y sistemas discretos. Bien, por hoy esto sería más o menos para entrar en el tema de filtros digitales. Espero que ganemos.